¿Qué tal, gente? Este es para Jan. Le sale la carta de Hoyo, Sueños. Bueno, es una linda carta y dice así. No existe un alma gemela que venga a satisfacer y colmar nuestros sueños. El amor nace al desarrollar nuestra propia riqueza interior y madurez. Mensaje, queremos ahogar nuestra soledad en una relación, por eso nos implicamos tanto en el amor. Trata de ver lo significativo. Bueno. A ver, me preguntaron por la salud de Jan. Mucho a mí estos temas no me gusta tocarlos porque son temas muy delicados. Vamos a ver, primero y principal no soy médico, nada, pero vamos a verlo así un poquito por arriba. Veo que se hizo estudios médicos. Hay mucho estrés acá. Mucho estrés. Yo creo que, bueno, se va a tener que seguir haciendo estudios médicos. Creo que Demet estuvo con él. Sí, análisis de sangre y... A ver, puede ser, más allá de que a veces él sufre de estrés o dolores, puede ser en dolor en las articulaciones, que haya algún temita, así a nivel, qué sé yo, puede ser estómago, vesícula, hígado, páncreas, algo de eso, por ahí le anda. Pero obviamente no soy médico, no puedo hablar mucho más en profundidad de eso. A ver. Obviamente se va a recuperar, va a estar bien. Esta es una, primero y principal. Puede ser que se haya asustado algún tema de salud, sí, pero acá me habla de fuerza, de vitalidad, y la carta del juicio es una persona que se recupera, así que tranquilas. Yo creo que les pasó factura mucho el tema del trabajo que él tiene. Bueno, es mucho estrés, hay un poco de todo ahí. Bueno, a ver. Acá, este es el oráculo Keeper, acá lo pongo a él. Y es como si se dice el retrato esta lectura. Me habla un poco en general de todo. En realidad no está profundizando mucho porque acá me habla de que sí, él está socializando con gente, puede ser, a ver, familiares, amigos, hasta asociaciones civiles, que, que esté ayudando materialmente, sí. A ver, no es que sean grandes sumas, pero sí ayuda. Y acá otra vez la gran enfermedad, esta carta en otras se llama de otra manera, en otros Keeper. Bueno, habla de, puede ser guardar reposo, que tenga, estar sin actuar, estar pasivos, o sea, no estar haciendo nada por ahí, no apareciendo en ningún lado. Puede ser que haya guardado reposo, que haya estado enfermo, sí, también le salía a ella. Presente, bueno, acá llega la abundancia emocional, económica,
también la salud, los problemas se solucionan. Acá hay, a futuro hay un mensaje que le concierne. Tal vez está esperando un mensaje del tema de su salud. Ahora después sacamos una carta para ver qué pasa. Porque esta por sí sola es neutra, así que mucho no me dice, ¿sí? Lo que me dice es la infancia, que él quiere disfrutar, es como el niño interior, sentirse bien, sentirse joven, tiene muchas ganas de disfrutar. Acá el matrimonio, sí, pueden ser tratos, acuerdos, firmas o contratos, pero también, acá hay matrimonio es una propuesta de matrimonio. Puede ser que la mujer madura apunta generalmente a la madre. Puede ser que se lo haya dicho a la madre, esto es así, pero también apunta a una relación consolidada, o sea, que haya una propuesta de matrimonio y no lo descarto, para nada. Bueno, yo creo que acá, si él tiene un problema de salud, el mensaje es el regalo. Es positivo, no va a tener nada. Y acá saco una más para el matrimonio. Puede ser que esto se haya una propuesta totalmente, sin lugar a dudas, porque apunta directamente a eso y se haya hecho en una casa, en un ambiente íntimo, puede ser que haya estado la familia de ambos, porque apunta a un lugar muy íntimo, pero esto es algo muy privado, muy íntimo, que bueno, transcurre en ese ámbito, digamos. Bueno, ¿qué más? ¿A dónde? Vamos a hacer la tirada de la semana. Después vemos el amor, cómo está. Bueno, yo ya diría que amorosamente está bien. No es que no está mal, está bien. Igualmente ahora vamos a ver con el León. A ver, acá dice que que va a pasar lo que él quiera, pero no, no sé si se ve mejor ahí, pero no por ahí de inmediato, hay que dejar pasar un poco de tiempo. También que ese niño interior que él tiene, parecería que de a poco quiere ir madurando, a ser un poquito más prudente y observador. A ver, todo esto no transcurre de la noche a la mañana, es un proceso, pero parece que ahí quiere. Acá hay un amor que tiene que ir poco a poco, tiene que ir despacio, la relación va bien, hay proyectos para un futuro juntos, él quiere estar con ella, me refuerza la idea del keeper, del matrimonio. Acá, si iba a pasar algún acontecimiento negativo, bueno, esto no va a pasar, o sea lo que sea. O sea, yo creería que puede ser, ya me hablo bastante de la salud, bueno, puede ser otra cosa, pero no va a pasar. Acá también es un enamorado que lucha por dejar atrás su pasado. Acá hay pasión, hay amor, un amor que redime realmente. Y acá está la reina de espadas. Pero esta reina de espadas no tiene nada que ver cuando preguntamos con otra reina de espadas. Porque acá, junto con esta combinación, es una mujer fuerte y enamorada, que siente mucho, pero lo analiza todo demasiado. O sea, que yo diría que en el amor, a ver, están bien, no están mal. A ver acá. Son la llave, el ramo y las estrellas. Bueno, acá obviamente hay sentimientos, hay querer, esa apertura de corazón, de corazón, de abrir los sentimientos, bueno, con el ramo es muy lindo, digamos que con el ramo y las estrellas es querer alcanzar esa meta, que se va a alcanzar, sí se va a alcanzar, pero es lindo en una relación, o sea, la verdad es que me sale bien, no me sale mal. Y después, no me acuerdo qué más iba a hacer. Iba a preguntar
esto, cómo le va a ir en el trabajo. Bueno. Sí, las preguntas y respuestas las voy a hacer en otro video. Bueno, va a tener que tener paciencia acá en el trabajo. Sí, hay enfrentamientos. Esta mujer que será, siempre sale, que quiere traicionarlo como de lugar, sigue saliendo. Me refiero en el trabajo de ahora, ¿no? Uf, la torre y la muerte. Y el 10 de espada. Bueno, evidentemente hay una intención de esta mujer de tejer algo, pero igualmente acá cuando se terminó esto, se terminó y se terminó, porque acá me sale la torre de la muerte y el 10 de espada. Y no hay con qué darle a eso, es contundente. Esto se terminó y se terminó. Cuando termine de grabar esto. ¿Que hay intenciones? Sí, porque me sale una reina de oros con un 7 de espadas ahí. Uf. Bueno, acá a lo que es el trabajo actual, sí hay problemas, discusiones que por momentos se agravan, pero bueno, acá hay un dinero que a él le tienen que pagar, hay un dinero que está ahí, todavía no se lo terminan de pagar, es como que medio turbia la historia esta de la plata que le tienen que dar a él. Yo diría que no se la terminan de pagar. Medio turbia este no es él, es la persona que le da el trabajo. No sé de dónde salen esa plata, esos fondos. Hay algo que no se termina de aclarar ahí, con el tema del dinero. O sea, que le van a pagar, sí, pero todavía yo creo que no le pagaron todo lo que corresponde. Por eso está en esta novela. Pero cuando se terminó acá, se terminó. No hay tutía con esto. Yo no veo, sí, conflictos, lamentablemente. A ver, acá me voy a sacar estas. Y me traje la computadora por si no entiendo algo. Te quiero. Y esta me esperan, porque la voy a traducir. Y yo creo saber, me parece que sé lo que dice, pero por las dudas, dice, me hubiera gustado tratarte mejor. Calculo que dice eso, pero lo voy a buscar.
Sí, ojalá te hubiera tratado mejor, es lo que yo decía. Pero bueno, no querías mentir. Esas son el mensaje de el oráculo de la verdad oculta. Y uno de acá. Tendría que aflojar con el estrés un poco, Jan, porque eso le hace muy mal a su organismo. Esta es la 21. Consanguinidad. Algunas personas nos hacen sentir como familia, tanto si comparten nuestra misma sangre como si no. A veces los amigos pueden estar más cerca que cualquier pariente. ¿Por qué nos atraen los mismos intereses y valores? ¿Quiénes son estas personas en tu vida? ¿Le estás dando suficiente tiempo y atención? Acércate a tu alma gemela. Confíale tus esperanzas y temores más íntimos. Has tenido guardadas muchas cosas en tu interior demasiado tiempo. No estás solo. Un corazoncito, es linda esta. No sé si se ve, es como que un corazón de dos personas está atado. Es linda esta carta. Creo que hoy hablo 2 veces de alma gemela, los oráculos. Uno con el hoyo y otro con este. Lo que yo, que yo decía la vez pasada. Más allá de que no sea alma o no sea alma gemela, tiene que, es con ese 7 de sinastría que ellos tienen. Sí, pudieron ser cosas en una vida pasada, pero en esta vida no vienen a entremezclarse en eso, sino a hacer cada quien, a darse su lugar y estar juntos, pero desde un lugar diferente, desde quién es cada persona, o sea, y no una persona se sacrifica por la otra y la otra por la otra. Eso ya no sirve en esta relación, sino al contrario, acá tienen que ir parejos y acompañarse. Creo que ya lo expliqué la vez pasada, lo vuelvo a repetir hoy así un poquito por arriba, como para que se entienda, porque salió 2 veces lo de las almas gemelas y entonces lo quería volver a repetir. Vuelvo a repetir, preguntas las voy a hacer, sí, tengo 1.000.000 de videos para hacer, pero las voy a hacer igual. Déjenme las preguntas, las voy a ir anotando. Sé que no estuve respondiendo temas personales míos, no estuve respondiendo mensajes, ya los voy a responder. Y qué más, si les gustó, le pueden dar un like, se pueden suscribir. Y bueno, pueden revisar otros videos, que muchas de las cosas que yo ya dije están sucediendo. Por ahí tienen, yo digo la semana, pero pueden tener 10 o 15 días de retraso. Algunas suceden antes, otras suceden después. Pero bueno, todo lo que estoy diciendo está pasando. Si los quieren revisar, los pueden ir viendo, que no hay problema para que vean que las cosas se van dando más o menos. Y bueno, les encargo las preguntas y las respuestas, obviamente las que se puedan preguntar y las que se puedan responder, porque hay cosas que tienen que permanecer por ahora ocultas.
Así que les mando un beso grande y chicas, nos vemos.